Afina tu guitarra y la cejilla al 2. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer un temazo que me han pedido, que es de Los Chunguitos. Me quedo contigo. Os la voy a explicar de dos maneras, ¿de acuerdo? Una como yo la he tocado y otra mucho más fácil. Y con este vídeo vamos a aprender lo que es los acordes, vamos a aprender también un arpegio muy bonito y muy fácil, y también vamos a aprender el ritmo. Así que no vas a tener excusa para aprenderte este temazo. Coge la guitarra que empezamos. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, la que abre la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir en tu brazo que soy muy feliz. Me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo para ir a otro nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado. Bueno, primero vamos a ver el arpegio de la primera parte. No te preocupes porque es muy facilito. Mira, cerramos el puño, ¿de acuerdo? Lo abrimos un poquito y los vamos hacia las cuerdas, ¿de acuerdo? Y el pulgar se tiene que quedar más adelantado que el resto de los dedos. Hacemos un arpegio doble que sería 0 en la quinta con el pulgar. De todos modos, eso va a variar, depende del acorde, ¿de acuerdo? Pero como el primero es un la menor, entonces va a ser un 0 en la quinta. Y ahora, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Y los dedos son índice, medio, anular, medio, índice. Y ahora lo único que tenemos que hacer es otra vez primera con el anular y segunda. Sería un compás, 1, y ya saltaríamos al segundo compás. Todo el rato se va repitiendo eso, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer muy despacito. Recordarse que el arpegio tiene que ir hacia la palma de la mano, no hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia la palma, ahí. Bueno, pues una vez que tenemos ya el arpegio, lo que tenemos que mirar es los acordes que voy haciendo. El primer acorde que voy haciendo es un la menor novena, ¿de acuerdo? Que es un 2 en la cuarta, un 1 en la segunda y un 4 en la tercera cuerda. Y se va tocando desde la quinta. También podemos poner un la menor. Vale, perfectamente. Fijarte bien que no varía tampoco mucho. Lo vamos a hacer dos veces, ¿de acuerdo? Sería 1, 2. Ahora ponemos el siguiente acorde. El siguiente acorde es de los más complicados por la cejilla, ¿de acuerdo? Porque el dedo 1 lo tenemos aquí en la segunda cuerda, ponemos una cejilla.
¿vale? De todos modos, no te preocupes que ahora te voy a enseñar otro acorde similar más fácil. Una vez que tenemos la cejilla puesta, pues lo mismo, pero desde la sexta. Yo el dedo 2 no lo quito, ¿vale? Es verdad que no lo toco, que lo podría quitar, pero lo dejo puesto porque tampoco me molesta y me da fuerza para la cejilla. Entonces, lo dejo puesto. También lo hacemos 2 veces. Si no te sale la cejilla y quieres ya tocar el tema, podríamos hacer esto. Poner un fa séptima, ¿de acuerdo? Que este sería un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Y hacemos también el arpegio desde la cuarta. Y sonaría bastante bien también. Ahora, el siguiente acorde sería un sol séptima, ¿vale? Yo lo pongo aquí también con la cejilla porque me gusta muchísimo. ¿Vale? Esos agudos de ahí. Lo podríamos poner aquí, pero realmente me gusta más con la cejilla. Pero es verdad que si no te sale la cejilla, pues el acorde sustituto sería este, un 3 en la sexta, un 2 en la quinta y un 1 en la primera. ¿Vale? Pero lo voy a decir como yo lo he hecho, que sería cejilla en el traste 3, un 5 en la quinta y un 4 en la tercera. Y entonces hacemos esta y después quinta. Ahí sí cambio el bajo, primero en la sexta y quinta. Y ahora vendría un do mayor, ¿de acuerdo? Que lo puedo poner aquí también si no te sale la cejilla, que es un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda, desde la quinta. Aquí sí se hace solo una vez, ¿de acuerdo? Pero yo lo pongo aquí, ¿vale? Aprovecho aquí la cejilla y además aprovecho que venía del sol y lo único que tengo que hacer es el dedo 3, bajarlo una cuerda, ¿vale? Que sería un 5 en la cuarta y añadir otro 5 en la segunda. Y ya desde la quinta, ¿vale? Y se hace una vez, ¿eh? Entonces, lo voy a hacer hasta ahí. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Y ya lo que pasamos es otra vez al fa mayor, ¿vale? Que sería un 1 en la sexta, un 3 en la quinta, otro 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y hacemos. Y ahora lo que hago es este acorde de paso, ¿vale? El disminuido, que sería un 1 en la sexta, un 2 en la quinta, otro 1 en la cuarta y otro 2 en la tercera. Y aquí lo que hago es esto nada más. ¿Vale? Sexta, quinta y cuarta con el pulgar y ya tercera, segunda y primera con índice, medio y anular. Y ya pongo el mi frigio, ¿vale? Podría poner mi mayor también, como queráis. Un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Pero yo pongo el mi frigio, ¿vale? Que sería un 3 en la cuarta, ¿vale? Del 2 cambiamos al 3. Y lo que hago es golpe pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, otra vez hacia arriba y un rasgueado, ¿vale? El rasgueado que he hecho es pulgar hacia arriba, anular, índice hacia abajo y otra vez pulgar hacia arriba. ¿Vale? Y ya en el estribillo lo que hago con la mano derecha es dejo los acordes y meto el ritmo de rumba, ¿de acuerdo? Por aquí os pondré un enlace de todos los tipos de rumba que podemos meter, desde muy fácil hasta menos fácil, ¿vale? El que yo hago aquí es bastante fácil. Para no complicar mucho, pongo el sol séptima, el de antes, ¿vale? Cejilla en el 3, un 5 en la quinta y un 4 en la tercera y hago pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba y ahora índice. Dejo el pulgar aquí apoyado en la sexta, índice hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Sería esto. Esto sería un compás, ¿vale? Así que vamos a hacer dos compases, que sería 1, 2. Después cambiamos al la menor, que es un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Desde la quinta
Otra vez lo mismo, sol 7. Y otra vez la menor. Lo que pasa es que en vez de ponerlo aquí, ahora lo pongo en el traste 5, cejilla, y un 7 en la quinta. Y otro 7 en la cuarta. Otra vez sol. Otra vez la menor, que lo podemos poner aquí. Incluso el séptima también queda muy bonito, que es un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Después cambiamos un re menor, ¿vale? Que es un 2 en la tercera, un 3 en la segunda y un 1 en la primera. Que yo también lo pongo aquí, ¿vale? Pongo el séptima. También podríamos poner el séptima aquí, ¿vale? Que sería un 2 en la tercera, un 1 en la segunda y un 1 en la primera. Pero lo pongo aquí porque a venir de la menor séptima me viene mejor bajar aquí, ¿de acuerdo? Que sería también el traste 5, un 7 en la cuarta y un 6 en la segunda. Ahí ya solo lo hacemos una vez, pasamos al fa y al mi. Y otra vez se repetiría todo el tema. Ahora os voy a dejar solo la voz para que podáis ensayar todos los acordes que hemos hecho. No te preocupes que en todo momento se verá mi guitarra, aunque no se escuche. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Y me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado. Ponedme en los comentarios si conocíais este tema, seguro que sí, y si os gustan algunos temas más de los chunguitos. Acuérdate de darle un gran like a este vídeo si te ha gustado, porque de esa manera me ayudas muchísimo. Y acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, y así no te perderás de toda la información que voy subiendo de técnica o de canciones, para que vayamos creciendo cada vez más con nuestra guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá y aprender todo el acompañamiento del cante, te puedes hacer miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos de canciones de cante flamenco, como la bulería, la soleá, los fandangos, los tarantos, las seguirillas. Hay un montón de vídeos. De todos modos, si hay algún vídeo que no está, no te preocupes, porque toda la semana voy subiendo vídeos nuevos. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!